Vamos a estudiar el mediastino. Este es un tema que les cuesta también bastante y es relativamente sencillo. El mediastino, para comenzar definiéndolo, vamos a utilizar como bibliografía para este tema el apartado del profesor Galli, quien fue un gran anatomista de nuestra universidad, Eugenio Galli. Entonces vamos a utilizar la segmentación del mediastino anatómico y la nomenclatura que el profesor ha utilizado. Bueno, dicho esto, les quiero contar entonces que el mediastino es la región media del tórax que se ubica entre los dos pulmones. Como tal, tenemos que definirlo como un espacio virtual. Bueno, la virtualidad ya la estamos conociendo bien ante las circunstancias que nos atañen, pero bueno, tenemos que decir que algo virtual es algo que de alguna manera no es algo que exista puntualmente. Entonces, es un espacio virtual, ¿por qué? Porque no es un espacio, sino que es un conjunto de órganos que está ubicado, ahí me gusta más, es un conjunto de órganos que está ubicado en la región media del tórax entre ambos pulmones y que estos órganos, dice la definición, que por ser tangibles son reales. Son órganos, básicamente quiere decir eso, que dependen de distintos sistemas. Entonces, conjunto de órganos ubicado en la parte media del tórax que dependen de distintos sistemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener circulatorio, respiratorio, nervioso, linfático, entre otros. Bien, entonces son órganos que dependen de distintos sistemas. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Entonces es el conjunto de órganos ubicados en la parte media del tórax que dependen de distintos sistemas y que por ser tangibles son reales. Esa es la definición de mediastino. Entonces no lo podemos definir como un espacio. Otra cosa que vamos a aprender, que vamos a utilizar, es no hablar de una línea. Si yo hago una línea es esto, una línea es esto, una línea es esto, una línea es esto. No significa nada. Una línea que pasa ¿por dónde? Por la costilla, por la vértebra, no. Nosotros cuando hablamos de anatomía, y ya lo venimos haciendo desde el principio de año, es utilizar planos. Un plano es como hablar de una figura tridimensional. Entonces yo voy a decir que es un plano que pasa por tal lugar y va hacia tal lugar. Entonces no me digan una línea, díganme planos. Porque una línea es una sucesión de puntos que puede ir para cualquier lado. Pero el plano estamos hablando de una estructura tridimensional. Perfecto, entonces ya tenemos la definición de lo que es el mediastino. Vamos a ver cuáles son sus límites. Si lo comparamos o asemejamos a un cubo, el mediastino, este conjunto de órganos que ocupan la parte media del tórax, que dependen de distintos sistemas, va a tener, como toda figura geométrica, 6 caras. Por supuesto, vamos a tener una superior, vamos a tener una inferior, anterior y posterior, ¿verdad? Posterior y la anterior que nos queda aquí adelante. Bien, estos son límites y vamos a ver cuáles son. El límite superior va a estar dado por el orificio superior del tórax. El orificio superior del tórax. Pero vamos a decirlo de alguna manera un poco más preciso. Vamos a utilizar, como les decía hoy, un plano que pase tangente, ahora vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? A la horquilla esternal y se prolongue atrás hasta T1. C7, T1, lo van a ver en diferentes bibliografías. ¿Qué quiere decir esto de la línea tangente? Bueno, tenemos que remitirnos un poquito a la escuela cuando estudiábamos que era una tangente. Bueno, si yo tengo una superficie circular y tenemos un plano o una línea, la tangente es la que toca en un punto a esa superficie. ¿Bien? Entonces, si hablamos de un plano, ¿se entendió? Esto es el plano que está tangente a esta estructura. B es un plano tangente a A, lo toca en un punto. Y no explico más nada porque de esto yo mucho no sé y voy a empezar a decir cosas que están mal. Entonces volvamos al esquema. Si yo hablo de un plano tangente a la horquilla esternal, bueno, nos acordamos de la horquilla esternal, ¿no? La vamos acá, esternón,
manubrio. Esta era la horquilla, la que tocaban ustedes en su cuello cuando ponen sus dedos entre los dos músculos esternocleidomastoideos que están acá a los costados. Ahí tocan la horquilla esternal. Bien, ahí tenemos entonces la horquilla. El plano que pasa tangente a la horquilla es un plano que va a estar tocando a la horquilla esternal y se va a estar prolongando hacia atrás. Ese es límite superior. Entonces, el límite inferior, bueno, ¿qué hay aquí que separa el tórax del abdomen? El músculo diafragma, que es el que asciende y desciende con cada movimiento respiratorio para permitirnos la expansión de los órganos que están acá, que son los dos pulmones. Y acuérdense que hacia anterior, lo que ustedes palpan, vamos a agregar la parte del sistema conectivo, lo que ustedes palpan hacia adelante en su tórax, y en este momento inspiran hondo y van a sentir acá el reborde de la décima costilla, el apéndice sifoides y la décima costilla hacia allá abajo, la décima, porque atrás tenemos la undécima y la duodécima. A esta altura les tengo que explicar cuántas costillas tenemos. El tórax está formado por 24 costillas, 12 de cada lado. Bien, de las cuales las 7 primeras son las costillas esternales, las que toman inserción en el esternón, dicho sea de paso y valga la redundancia, y son las verdaderas. Luego vienen, entonces de la primera a la 7 son las verdaderas, de la 8 a la 10 son las costillas falsas, y la 11 y la 12, o 11ª y 12ª, son las costillas flotantes, porque no tienen inserción anterior, sino que tienen solo la inserción posterior. Bien, entonces, 12 pares de costillas o 24 costillas, sería lo correcto. Como les decía, los límites laterales van a ser las pleuras pulmonares. Entonces, los límites laterales del mediastino van a ser las dos pleuras que recubren a los pulmones. Me queda entonces un límite anterior y un límite posterior. El límite anterior va a estar dado por el esternón, el músculo triangular del esternón, que está en la cara posterior de este órgano, y el límite posterior va a estar dado por, como límite posterior, vamos a mencionar a una estructura que es la que está acá, que es el ligamento, ahí se los muestro, vertebral común posterior. Todo lo que está de acá hacia adelante forma parte del mediastino. ¿Estamos? Entonces eso es muy importante. Bueno, ya tenemos definidos los límites de este espacio compuesto por órganos, que no es espacio, sino que es conjunto de órganos. ¿Qué voy a encontrar en el mediastino? El mediastino lo vamos a dividir en dos por la presencia de un órgano que lo recorre en toda su trayectoria, que es el músculo, el órgano esófago, órgano muscular. Y ahí vamos a lo mismo. ¿Cuál es entonces la división entre anterior y posterior? Es un plano que pasa por la cara anterior del esófago. Bien, entonces este plano divide a la cavidad en dos, en un mediastino anterior y en un mediastino posterior. ¿Sí? ¿Dónde queda el esófago? En el mediastino posterior. ¿Qué otras estructuras hay en el mediastino posterior? Nos vamos a encontrar con los nervios neumogástricos o vagos, que van a ir uno a cada lado del esófago. Esófago, bueno, ahí me salió otro color. El esófago que recorre todo el mediastino con los nervios neumogástricos izquierdo y derecho, que van a ir adosados a los lados del esófago hasta llegar al abdomen cuando cruzan el diafragma por el hiato esofágico y se dispersan por las caras anterior y posterior del estómago. Y voy a encontrar también las cadenas vertebrales paravertebrales simpáticas, que son parte del sistema autónomo. Voy a encontrar a los vasos, a los grandes vasos, que ¿cuáles van a ser? Bueno, hacia la izquierda vamos a encontrar a la aorta y hacia la derecha a la vena cava
inferior. Estos son los elementos del mediastino posterior. Por supuesto que si nos queremos poner un poco más detallistas, vamos a decir que en el mediastino posterior encontramos a los músculos y nervios intercostales, que van a formar parte del tórax, ¿bien? Y todas estas estructuras que componen o forman parte de la pared posterior. Bien, las ramas de la aorta a nivel torácico las vamos a encontrar acá en el mediastino posterior. Entonces, si hacemos un esquema del mediastino como habíamos hecho hoy, de esa caja, ese cubo de 6 lados, nos queda que el mediastino posterior y el anterior se dividen por el esófago, pero a su vez el anterior tiene dos partes, una superior, mediastino antero-superior, y el mediastino antero-inferior, que por supuesto está debajo y delante, ¿no? Antero-inferior y antero-superior. ¿Cuál es el límite entre estas dos estructuras? El límite entre el mediastino anterior y el mediastino anterior superior y anterior inferior es un plano, de nuevo con lo mismo, es un plano que pasa por la emergencia de los grandes vasos. ¿De dónde salen los grandes vasos? Los grandes vasos salen del corazón. Tenemos la aorta que hace su vuelta, que se denominaba callado, que recordamos que salía del ventrículo izquierdo. La aorta da las primeras ramas que da son las arterias coronarias para irrigar el corazón, y luego va a dar el tronco brachiocefálico arterial, y luego da la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Acá mismo tenemos entrecruzada con la arteria aorta la arteria pulmonar, que se está dirigiendo a ambos pulmones, y por detrás teníamos a la vena cava superior, que va a estar desembocando en la aurícula derecha. Bueno, si yo hago un corte a este nivel, en la salida de los grandes vasos del corazón, y los grandes vasos quedan hacia arriba, ahí nos queda dividido el mediastino en dos, antero-superior y antero-inferior. El mediastino antero-superior, vamos a limpiar un poquito, lo denominamos mediastino antero-superior. Tráqueo tímico vascular. Tráqueo tímico vascular. Tráqueo por la tráquea, tiene parte de lo que es la vía respiratoria. Timo porque tiene parte de este órgano linfoide que va en regresión a medida que nosotros crecemos, como muchos órganos linfoides se van atrofiando a medida que desarrollamos nuestra inmunidad. Tráqueo tímico, ya sea en el adulto encontramos solo vestigios del timo. Vascular, porque los grandes vasos quedan hacia arriba. ¿Y qué nos falta incluir en esta parte del mediastino? A la glándula tiroides, que está por delante de la tráquea. En el mediastino antero-inferior vamos a encontrar al órgano que arrojó todos estos vasos, que va a ser el corazón. ¿Con qué? Con el pericardio, más ¿quién? Más nervios frénicos y arterias coronarias, porque eso es todo lo que está pegadito al corazón, arterias y venas cardíacas, si quieren. Después vemos cómo se llaman. Bien, entonces en el mediastino antero-inferior vive el corazón con el pericardio, que es la serosa que lo va a recubrir, como la pleura a los pulmones, como las sinoviales a las articulaciones, como el peritoneo a los intestinos que forman parte del sistema digestivo y están en el abdomen. Todas cosas que se mueven mucho. Ustedes piensen que el corazón late entre 60 y 90 veces por minuto, entonces necesita una membrana que permita que este órgano pueda moverse. Corazón, pericardio, nervios frénicos, los dos, derecho e izquierdo, y arterias, o sea, vasos coronarios. También tenemos linfáticos pulmonares, ¿bien? Pero no podemos dejar de conocer esto. Y con esto nos queda ya delimitado el mediastino y ya describimos todos sus componentes.